Número 66 de Neurofisio Club, el programa del Club Neurofisioterapia de la Fundación AISE. Hoy es un día de mayo muy bonito, que no sé... Ah, bueno, 15 de mayo, San Isidro, sí que es fiesta en Armilla, ahora no lo dirá Manuel. Y me río porque llevamos 22 minutos exactos intentando configurar la cámara y el audio de uno de nuestros compañeros invitados esta tarde, que, bueno, ya sabéis que las tecnologías no son lo nuestro, pero es una cosa y no puedo parar de reírme porque es que, en fin. Bueno, en primer lugar, como siempre, quiero daros las gracias por estar aquí escuchándonos. El último capítulo sobre parkinsonismo está siendo un éxito en las plataformas de podcasting y en YouTube. Y de hecho estoy recibiendo muchos mensajes privados que me comprometo a contestar poco a poco conforme me vaya deshaciendo un poquito de los jaleos que tengo últimamente, que es verdad que últimamente no paro. Así que tranquilidad y de verdad que tardo en contestar, pero contesto. Así que os pido un poquillo de paciencia. Como siempre también, la cuña publicitaria de la Fundación, en la que estamos haciendo un montón de cosas. Os animo siempre a que echéis un vistazo al vínculo que os dejo en la descripción, en la que tenéis todas nuestras actividades actualizadas. Sobre todo, si queréis estar al tanto de todas las novedades, podéis haceros, suscribiros a la lista de correo que tenemos de buzoneo, en la que de verdad no os vamos a meter mucha publicidad ni muchos mensajes, simplemente cosillas interesantes de vez en cuando sobre lo que va saliendo. Por dar un poco a lo mejor de sitio a la próxima actividad, tenemos un curso de férulas de casting tape para tobillo en paciente neurológico, tanto central como periférico, que va a ser a finales de junio. Estamos con la acreditación, se va a celebrar en el centro de Granada, en el Sinergia, y vamos a estar Isma Ibico y yo dando clases. Creo que va a valer en torno a unos 180 eurillos por ahí. Va a ser viernes por la tarde y sábado durante todo el día, unas 12 horas de clase. Y bueno, se va a trabajar en grupo y se van a realizar férulas con el material incluido en el precio, por eso vale un poquito más caro, porque hay que meter los rollos de casting. Y creo que puede ser muy divertido, sobre todo porque es un curso muy práctico y en el que, bueno, rápidamente vais a aprender a hacer las férulas y podéis ponerlas en práctica el lunes mismo cuando lleguéis a vuestros centros de trabajo. Y como siempre, todo lo que se recaude irá a los programas de ayudas que la Fundación AISE pone en marcha, tanto en el centro de Granada, en el centro de la Fundación, como en el centro de la cooperativa en Úbeda. Así que, de verdad, os animo a que estéis pendientes y puede ser un curso muy divertido, un curso muy práctico en el que siempre nos reímos mucho, luego hacemos nuestro desfile de modelos con las férulas, a ver los patrones de marcha y en el que se dan muchas claves biomecánicas, neurofisiológicas y que, ya os digo, creo que puede estar muy chulo, así que os animo de verdad a que colaboréis. Y sin más dilación, nos vamos ya con el capítulo 66. Esta tarde vamos a hablar de valoración en ataxia. Y cuento aquí conmigo, espero no haberme quedado hablando solo porque no sé si habrá más problemas técnicos, pero bueno, vamos a saludar primero a Manuel Jesús Quintero, neurofisioterapeuta del Centro Sinergia. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Buenas, Juan, yo creo que sigo. Aunque sea aquí festivo en Armilla, Sigue, he sigue. aprovechado que hoy no estaba abierto el gimnasio, digo, vamos a grabar un poquillo antes. Así que nada, bueno, con ganas. Yo al final, tanto este como el anterior, era un poco lo que teníamos preparado para el seminario de casos clínicos subcorticales, que aparte de venir pacientes y de vídeos de pacientes, eso, preparamos como dos bloquecillos así un poco más teóricos, junto a otro que preparó la MODE de solapamiento funcional en Parkinson. Así que pues esto es un poco lo que teníamos y vamos a exponerlo y sobre todo yo creo que vamos a reflexionar un poco más que algo puramente teórico. Vamos a intentar dar nuestra visión que al final es para lo que estamos aquí. Además, esta tarde vamos a hablar de escala y cosas cuantitativas que nosotros no solemos hacer esas cosas, por lo que puede ser interesante. A ver el refrito que hacemos. Y en segundo lugar, cuento con Alejandro Utrera Escalona, Alex, que es nuestro fisioterapeuta de la cooperativa en el centro de Úbeda, en Jaén. Que bueno, vamos a ver si lo podemos escuchar y ver correctamente porque teníamos ahí un poco de jaleo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buena, pues espero que se me escuche bien. Perdón por los problemas técnicos y aquí con muchas ganas de hablar de escala y hablar de equilibrio, que bueno, pues sabéis que es una de las partes o de los factores de la neuro que más me gustan y pues tengo muchas ganas de hablar con esto. Además que la clase que dio Manuel fue una clase muy chula, de la que aprendimos un montón y que creo que los oyentes también se merecen recibir un poquito de esa masterclass, que la verdad que el profesor Manuel Jesús Quintero
se le ocurrió mucho. ¿Cómo se nota que ganó su grupo, eh? ¿Cómo Claro, se sí, nota, sí. ya ves, que ganó el grupo de Ale, el concurso que teníamos, porque Lo aparte veo. Lo veo claro que está ahí dándole cepillo al profesor Manuel Jesús Quintero. Ay, bueno, está bien que animéis a Manuel, porque si no se desanima de vez en cuando y se queja mucho del alumnado. Así que, como luego los critica mucho por las espaldas, hacéis bien en darle ahí un poquillo en el lomo y animarlo. Claro que sí, Manuel es muy bueno dando clases. Cuando está motivado y tiene ganas, es estupendo. Así que animarlo, a ver si da más seminarios. Bueno, chicos, como hemos dicho, esta tarde vamos a hablar de ataxia. Vamos a hablar. ¿Sabéis que al final, siempre que hablamos de cerebelo, como decía Alex, no podemos dejar de hablar de vestibular? Porque, bueno, son primos hermanos. De hecho, muchas de las zonas del cerebelo ya sabéis que se desarrollaron como una expansión del sistema vestibular. Son, bueno, pues estos sistemas que son caras de distintas, bueno, caras de la misma moneda al final, ¿no? Pero yo creo que va a haber un poquito de todo, un poquito de equilibrio, un poquito de coordinación y mucho, mucho de reflexión. Porque, claro, Manuel, en su intento de dar el seminario de subcorticales y presentar un poco la valoración objetiva y cuantitativa de la ataxia, pues ha estado revisando algunas de las escalas más importantes, viendo un poco, bueno, pues cuáles eran como las áreas de exploración más importantes y qué aportaba cada una de ellas. Entonces, yo creo que eso puede ser, como decía Manuel, un buen punto de partida para reflexionar y para que la gente que nos está escuchando tenga ahí no solo la escala, que eso lo tiene todo el mundo, ¿no? Y la normativa y cómo se pasa, sino también desde el punto de vista clínico que nos pueden aportar. Así que si os parece, vamos a empezar por la evaluación de la marcha, los trastornos o la ataxia. Sabéis que, bueno, la taxis es una de las patas del movimiento que se considera movimiento fisiológico o el movimiento eficaz, ¿no? Junto con la energía, junto con la métrica, ¿no? Y junto con el reclutamiento. Yo siempre que explico, bueno, trastornos motores dentro de la subcomponente individuo del movimiento, siempre digo que para mí lo más importante es el reclutamiento, pero no solo el reclutamiento, sino que dentro de los trastornos motores podemos diferenciar también trastornos de la métrica, que tiene que ver con la distancia, con la posición, ¿no? Trastornos de la energía, que tiene que ver con el quién y el cuánto entran a participar cada una de las unidades motoras. Y luego tenemos la taxis, que sería, bueno, pues la taxis hace referencia principalmente al timing, hace referencia a cuándo entran a participar las distintas componentes y nosotros desde fuera lo vemos como un déficit de coordinación, pero no deja de ser un déficit temporal al fin y al cabo, ¿vale? Bien, pues una vez que estamos en los trastornos de la taxis, vamos a empezar con la subcomponente de marcha. Venga, Manuel, vamos por donde queréis. Empezamos con las marchas típicas que se evalúan, por ejemplo. Espérate, si quieres explico un segundillo. Sí, yo claro ¿De que dónde quiero. viene todo esto? Porque esto viene Claro que quiero, venga. Voy rápido, Juan. Yo sé No, que tú... yo encantado. Yo tengo que sacar el Venga, perro pues dentro de mira, un rato, pero ya está. yo todo esto, cuando estaba preparando el seminario, ¿vale? Todavía no tenía claro que quería hacer algo así, pero no tenía claro cómo lo iba a montar. Y entonces vi que las compañeras de Bineure creo que sí, de Bineure, ¿vale? Hicieron como una Bineure, que publicación nos siguen mucho y a las que pues, les un mandamos artículo de un saludo, Manuel. Vamos a mandarle un saludo y un beso. ¡Mua! Bineure, A ¿no? Bineure, sí, Bineure, que vamos a aprovechar para darle un beso y un saludo, que nos No, escuchan. lo he dicho bien, vale, vale. Bineure, Que te había perfecto. escuchado Bineure, digo, no, no. No, Vale, Bineure. pues habían compartido una publicación, vale, pero he dicho bien, de un artículo de Que sí, que no te estoy 2020, corrigiendo, que ¿vale? estás traumatizado. Que lo que estoy es diciendo que vamos a mandarle un beso. Venga, pues le mandamos un beso desde aquí. Bueno, pues un artículo de 2020, ¿vale? Que luego lo ponemos abajo, ¿vale? Que yo no tengo ganas de hacer una model leyendo el título en inglés y que luego Juan coja el clip y lo tenga allí de cachondeo, así que luego os leéis el título vosotros en inglés, ¿vale? Pero bueno, lo que hace un poco es ver las escalas cuantitativas en ataxia y las subdivide por los diferentes tipos de ataxia, como la etiología, ¿vale? Y lo que yo al final vi era que prácticamente la ICARS y la SARA se repetían en prácticamente todas, ¿vale? Era todo, prácticamente todas. Una de las críticas que siempre le hacen a ambas es que hacen mucho efecto techo, ¿vale? Que ahora vamos a ver un poco cómo complejizar ambas escalas. Y lo único, pues que sí es verdad que la escala de Friedrich, la ataxia de Friedrich y la multisistema que tiene componente cerebeloso, ¿vale? La que hablamos en el anterior capítulo, que tenía más componente cerebroso desde el inicio, sí tienen dos escalas un poco más
propias, ¿vale? Pero aún así también se recomiendan estas. Por tanto, pues yo dije, pues bueno, vamos a descargarnos la Icar y la Sara, vamos a analizar los puntos clave y dije, bueno, y voy a complementar un poco todo esto porque mi primera idea era hacerlo solo de equilibrio, no de ataxia, sino de equilibrio solo. Digo, pues la voy a componer con las principales de equilibrio, que ya vemos que en equilibrio, sobre todo hemos utilizado Tinetti y Ver, que se quedan bastante cojas para mi gusto, y luego complementamos un poco con la BES, ¿vale? Así que esa es como un poco de dónde viene, ¿vale? Esas son las 5 que vamos a utilizar. De todas formas, bueno, lo de la evaluación, la diferencia entre equilibrio y coordinación daría para otro programa, porque es verdad que en fisio siempre estamos, y es cierto, ¿no? Que estamos siempre ahí como haciendo un paralelismo y siempre que se habla de equilibrio se habla de coordinación y siempre que se habla de coordinación se habla de equilibrio, aunque exactamente, bueno, es verdad que el término, son dos términos que es como el eje, ¿no? O como el esquema corporal, que se utilizan mucho, que habría mucho hilo que cortar ahí, pero bueno, esta tarde vamos a hablar de la generalidad. Y vamos a hacer algo fácil. De hecho, vamos a hacer algo tan fácil que lo primero que vamos a hacer es, Alex, si te parece, explicar lo que es el efecto techo, que lo ha dicho Manuel ahí como muy... Y el efecto suelo, si quieres. O te echamos una mano, como tú quieras, sobre todo para ver si está... Para que la gente se entere rápidamente de lo que es un efecto techo. Porque si no... Sí, al final, vaya, corregidme si me equivoco, porque yo tengo mucho lío con cuál es una y cuál es el otra. Pero al final, efecto suelo y efecto techo lo que hacen referencia es a si una vez encuentran un paciente que le pasa la escala, es probable que llegue a una puntuación que o no pueda superar, que para mí es el efecto suelo, o que no pueda, o sea, que ya haya llegado como al tope, que es el efecto techo. O sea, que ya sea fácil, por ejemplo, que un paciente normal cumpla con todos los ítems de la escala y ya no pueda seguir. Efectivamente. Sí, tiene que ver con eso. Los efectos techo y suelo lo que te hablan es de no poder diferenciar entre las personas que tienen una ejecución que ya llega un momento que es tan buena que da igual que esté muy, muy, muy por encima de eso, que siempre van a puntuar igual. Es decir, para que me entendáis, es como yo puntúo lo máximo, que es un 5, y a lo mejor luego estoy haciendo el pino puente con las orejas, pero como eso no está en la escala, pues sigo puntuando un 5. Entonces, imaginaros que una escala me mide que el equilibrio más bueno está a la pata coja, ¿no? Y ese es el 5. Y yo luego doy una voltereta, un triple mortal hacia atrás, y como eso no está en la escala, pues sigo teniendo un 5. Entonces no puedo diferenciar entre el que está a la pata coja y el que está dando la voltereta para atrás, ¿vale? Y luego nos ocurre también otras veces al contrario, es decir, hay escalas en las que como que los ítems ya de partida, los bajos, son tan difíciles que yo puntúo 1 porque el ítem, imaginaros que es la vipe, pues vipe es el 1, ¿vale? Pero si estoy sentado y no puedo hacer vipe, como la vipe es el 1, también puntúo 1, ¿me entendéis? Entonces es como decir, no puedo discriminar hacia abajo porque la escala llega un momento en que si estoy peor, sigo puntuando también ahí. O directamente no me puntúa un montón de grados que están por debajo del primer ítem, que ya es complejo, ¿no? Entonces, por diferenciar así rápidamente, en el caso del efecto suelo, lo que tenemos es que hay muchos pacientes que se nos van a escapar porque no hacen cosas que lleguen a la parte baja de la escala, y en el efecto techo vamos a tener muchas personas que se nos van a escapar porque, aunque hagan cosas más difíciles que lo más complejo de la escala, siguen puntuando lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando Manuel decía lo del efecto techo, para que os situéis un poquito, ¿vale? En realidad, el efecto techo hace referencia a que la escala normalmente es simple. Es una escala que no es difícil de ejecutar. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Empezamos al lío, Manolito. Vamos allá. Bien, empezamos por tanto... Vale, pues si quieres voy tírale. Un poquito. Tírale. Vamos a empezar por la marcha según simplemente el orden. Y a mí me gustaría más empezar de lo simple a lo complejo, pero bueno, siguiendo un poco el orden de las escalas, normalmente evaluarlo primero la marcha, pues vamos a copiarla un poco. Y bueno, pues si nos vamos un poco a la Icar y a la Sara, para que tengamos en cuenta como el ítem que ellos consideran de normalidad, el más complejo, es una marcha en tándem, lo que yo digo tocando, ¿vale? Tocando es que el pie de adelante toca el del pie de atrás, el pie de adelante toca el de atrás, ¿vale? Es decir, que el talón de uno toca la puntera de otro y luego das el pie y das el otro, ¿vale? Que tienen que tocarse. Sí, para que la gente se sitúe, es como andar en la cuerda floja, ahí con un pie delante del otro, tocando con el talón del pie delante la puntera del pie de atrás.
Ese sería como la normalidad o el top. Ahí te dan el máximo punto tanto en la ICAR como en la SARA, ¿vale? Eso sería como lo más complejo de hacer. Que ahora podemos entrar un poco en qué opinamos de eso, ¿vale? ¿Qué cosillas más miran? Pues miran los giros, ¿vale? Cómo hacen los giros. Si lo hacen dando pasos con ambos, pivotando con ambas piernas o simplemente pivotando con una, ¿vale? Eso sería otro ítem a tener en cuenta. Creo que las escalas no lo tienen en cuenta, pero bueno, yo sí lo considero importante y ahora seguimos. Los apoyos que utilizan, utilizan apoyos externos, apoyo de otra persona, supervisión, ¿vale? Eso sería otro de los ítems. Y luego, si nos vamos a la escala un poco más de equilibrio, por ejemplo, ver ni evalúa marcha, Tinetti, por ejemplo, le da importancia al inicio de la marcha, ellos lo tiran desde la bipe. ¿Cómo arranca esa marcha desde bipe? Si nos vamos a BES, lo hace desde sede, ¿vale? Y Tinetti le da muchísima importancia a todo lo que son características cinemáticas, longitud del paso, simetría, todo, inclinación de tronco, inclinaciones laterales, ¿vale? Todo eso sí le da muchísima importancia Tinetti, el resto no le da tanta. Y luego, sí es verdad que, por eso siempre digo que BES complementa un poco, porque ya sí le mete velocidad y desequilibrio, cambios de velocidad, pasar obstáculos, ¿vale? Lo único que los pasar obstáculos es por encima, no es pisar el obstáculo. Es que te ponen una caja de zapatos y tú tienes que pasar por encima de la caja de zapatos. Te meten giros de cabeza y la doble tarea, ¿vale? Que en este caso es contar hacia atrás de 3 en 3, ¿vale? Esa sería un poco Bueno, como todo lo que se mide. Y ahora podemos entrar en qué no se ha medido en todas estas eso es. escalas. Vale, como resumen, al final tendríamos como desde la escala Berg, que es una escala muy de tronco de sedestación al final, que es una escala muy de equilibrio en el sentido de que no te caigas para los lados cuando estás sentado haciendo distintas cosas, ¿no? Que sería, bueno, que es interesante, pero que al final la marcha no entra mucho los factores, hasta a lo mejor la más puntillosa, que sería Tinetti, pero que, corregidme, Tinetti tampoco está validada exclusivamente en neuro, porque Tinetti es una escala de geriatría, principalmente, vaya, que se utiliza sobre todo Sí, sí, correcto. ¿El qué? Es que no te escuchaba, ¿no? Dime. Sí, que es correcto. Que no Vale. Eso es, que entonces Tinetti... No, que sí, que es correcto. Eso es. Que Tinetti al final es muy... Bueno, es una escala, si la cogéis, estas escalas las podéis sacar de internet fácilmente, no tiene mucho jaleo, ¿no? Incluso podéis escuchar el capítulo con ellas delante y así lo podéis aprovechar mejor. Bueno, pues el otro extremo sería Tinetti, que al final pues entra en cosas como la distancia, pero bueno, son distancias que al final son muy cortas. Creo recordar en Tinetti, me acuerdo cuando yo la pasaba en mi primer trabajo, son 10 metros. Juan. Efectivamente, son 10 metros. Entonces, 10 metros. Vamos a ir comentando, si queréis, qué punta le podemos sacar a cada uno de estos factores. Por ejemplo, yo abro diciendo que Tinetti, muy bien eso de valorar distancia, pero que 10 metros es una distancia en la que no se automatiza la marcha. Entonces, prácticamente cualquier persona con una longitud del paso medianamente media, bueno, pues va a dar 9 pasos, 10 pasos, 11 pasos, con lo cual es una escala en la que la disociación automático voluntaria y un poco el nerviosismo por ejecución y el saber que te están observando puede meter mucha interacción. Entonces, en personas que tienen trastornos de la coordinación, como en el caso de las atasias, ¿no? Y en la que la coordinación del automatismo puede verse bastante debilitada, pues meter una distancia tan corta yo creo que no es representativa de la ejecución luego en entornos naturales. ¿Vale? Y venga, ir vosotros dando opinión sobre otros puntos, si queréis. Yo, mira, en ese línea ya dejo a Alex. Yo le hacía una distinción más o menos por gravedad del paciente. Yo le tomaba como un paciente mucho más grave, ¿vale? Con una alteración de la marcha mucho más marcada, que solo es capaz de hacer marcha en interiores, ¿vale? Que en ese caso, como que sí podíamos tomar esas distancias mucho más pequeñas, como relativas, pero claro, era lo que yo le decía, si tenemos distancias mucho más pequeñas, es decir, si tú solo haces 10 metros, 15 metros en interiores, ahí le tendrás que dar mucha importancia a los giros, a los apoyos, ¿vale? Porque lo estoy como enfocando la evaluación a me levanto del salón y voy al cuarto baño, o voy a la cocina, o voy a algo. Entonces, en un ambiente muy doméstico, donde tengo que mirar giros, apoyo, en un sitio en el que, bueno, no tengo a lo mejor tanto que meter como
factores ambientales que te desequilibren la marcha, ruido, pendientes, no sé qué. Era como un primer prototipo de paciente y luego teníamos otro segundo prototipo que más o menos mantiene marcha en exteriores, que ahí sí le teníamos que meter distancia, velocidad, pendiente, escalera, obstáculos, todo el tema de ambiental, de desequilibrios más ambientales, de qué puede pasar en el entorno que me desequilibre y qué ayuda técnica habría que disponer para todo esto. Entonces, yo como le diría, bueno, antes de ponerte a valorar la marcha, ¿qué paciente tienes delante? ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando una persona que anda 1 hora todos los días de paseo o andas una persona que hace 5 metros simplemente dentro de casa y viene en silla de ruedas? Entonces, yo creo que esa sería como la primera diferenciación gorda. Sí, no te preocupes. Aparte, una de las cosas que tenemos, como tú bien dices, en marchas tan cortas, pues esa capacidad de cambio del esquema de marcha, ¿no? En el sentido de los giros, las pausas, el inicio. Entonces también yo recomiendo que la gente se fije, porque muchas veces en alteraciones cerebelosas, en el caso, por ejemplo, de las ataxias, que son clásicas, tenemos también problemas más de corte disejecutivo, vamos a meter mucho entre comillas, pero hay mucha imantación, hay muchos signos también frontaloide, ¿no? Hay muchos signos de bloqueo, hay muchos signos de que cuando la persona se engancha a una superficie le cuesta salir de ella. Entonces, al final, como dice Manuel, si nos vamos a basar en recorridos cortos, yo creo que hay que trabajar mucho en el propio entorno para ver dónde están los apoyos y hay que también contemplar, junto con los profesionales de neuropsicología y terapia ocupacional, pues estas componentes de bueno, que no son solo la biomecánica de la marcha, ¿no? Que son también, pues bueno, está muy bien que haga distancias cortas y que se agarre, pero es que lo mismo luego se cae más por la dificultad que tiene de soltar el agarre que por el trastorno de coordinación, ¿no? Entonces, hay que entender un poco la marcha humana no es un automatismo, la marcha humana es un poco más compleja que eso, cuando es funcional, ¿eh? Si nos fijamos nada más que en cómo movemos las patas, pues posiblemente sí, pero ya si nos vamos a entorno, la cosa se complica un poquillo. Así que hay que tener también en cuenta esos factores cognitivos. Alex, ¿qué te apetece aportar? Pues coincido mucho con vosotros en el sentido de que son escalas que miden la marcha en un ambiente como muy de laboratorio. O sea, son escalas que están como diseñadas para que la puedas pasar en la clínica, en cualquier sala y tal, en un mínimo pasillo, pero luego no incorpora nada de eso que comentáis, de factores ambientales que puedan influir en la marcha y la capacidad de deambulación, no incluye nada, ningún aspecto cognitivo propio de la ataxia y de los daños cerebelosos que son normalmente los que cursan con este tipo de trastornos. Al final son escalas que yo creo que ponen mucho el foco en una deambulación como muy básica y muy sin tener en cuenta ningún otro aspecto más allá que el propio desempeño de la biomecánica de la marcha y no involucran al paciente en ningún tipo de tarea ni ningún tipo de actividad funcional que pueda ser más representativo de quizás el día a día del paciente y la mejora funcional o la no mejora funcional que pueda haber. Pues estamos de acuerdo. En cuanto a las características cinemáticas estas que comentaba Manuel, de longitud, simetría, todo este rollo, a ver, yo no soy ningún fan. Yo sé que a ver, que a la gente que le gusta el análisis de marcha, ¿no? Y de deambulación, pues son muy fan de la cinemática, venga, vamos a medir que si los apoyos, que si las cargas. Realmente yo en cuanto a la simetría de carga, salvo cosas muy heavy, que normalmente no son por el problema de coordinación, ¿no? Sino que ya se refieren a trastornos de reclutamiento y otras cosas, quizá yo le daría importancia, por ejemplo, a la velocidad de marcha, ¿no? Que sí es verdad que hay estudios que correlacionan la velocidad con el propio, bueno, el riesgo de caída muchas veces, ¿no? Porque es verdad que, contrariamente a lo que la gente suele pensar, cuanto más despacio caminas es más fácil que te caigas muchas veces, ¿no? Pero bueno, esto es como la causa y la consecuencia, ¿no? Normalmente el paciente camina despacio porque sabe que tiene un problema gordo y al final no es que camine despacio y se caiga, sino que se cae y camina despacio por el problema que tiene, ¿no? Pero es verdad que como correlacionan mucho, a lo mejor la velocidad sí la sacaría yo un poco, la entresacaría, pero en cuanto a simetría, longitud del paso, no sé, no me da la sensación de que luego, de forma clínica, vuelvo a repetir, en investigación y en docencia universitaria y, en fin, enseñándole a los alumnos un poco cuál es la cinemática compleja de la marcha,
ya ahí no me meto, pero en clínica es verdad que no sé vosotros qué opináis, pero yo creo que es poco aplicable, ¿no? Estas puntas, sacar tanta punta al patrón de marcha. Sí, porque además ahí te metes en una serie de modelos de tratamiento y de evaluación que lo hemos hablado muchas veces. Intentan tomar una normalidad y medir el desempeño y medir la mejora funcional en base a cuánto se acerca o no se acerca una persona a un ideal o a un esquema que se ha considerado como más propio de una marcha correcta. Y realmente quizá una persona puede ser, bueno, quizá, y sin el quizá, una persona puede ser perfectamente funcional con la simetría más grande de la marcha que te puedas encontrar y sin embargo una marcha muy simétrica que no, la persona no le esté dando una calidad de vida y una funcionalidad. Y al final ese parámetro que has medido y te has esforzado en cuantificar y has invertido un tiempo en clínica que se podía invertir en más tiempo de tratamiento, pues quizá no tiene mucho sentido en mi opinión. Sí. Y Manuel, en cuanto antes has dicho lo de la caja de zapatos que me ha llamado la atención, al final valorar obstáculos pasando por encima no deja de ser como un poco significativo, ¿no? Porque normalmente, a ver, cuando uno camina, a ver, puede ser que tu sobrino te haya dejado por ahí, ¿no? O el perro te haya dejado por ahí algo, pero normalmente cuando hacemos oscilaciones más largas, sí, puede ser porque vayamos a subir algo, ¿no? O porque haya un escalón, un bordillo, pero normalmente no saltamos cosas, ¿no? No, yo por eso era otra de las cosas que comentaba, que yo los obstáculos lo valoraría más como un obstáculo, pues me intentaría acercar a la altura normal de los bordillos, más o menos, que creo que puede ser lo más funcional en este sentido como obstáculo. Y un poco siguiendo ahí la línea, yo lo que sí muchas veces hago, porque en pacientes cerebelosos que tienen un poco este corte cognitivo, que tienen muchos problemas también de anticipación, es decir, yo le pongo un obstáculo muy bajito, muy bajito, y tú ves que la persona hace como un movimiento muy exagerado para el objeto que tiene, que realmente con el patrón de marcha que llevaba lo podía sobrepasar sin haber cambiado nada, pero simplemente el hecho de meterle ya ahí algo hace que la anticipación te falle. Entonces eso en valoración también te puede dar bastantes pistas. De hecho, hoy he estado con una paciente con ataxia en la calle y digo, voy a hacer una prueba así un poco más mala, entre comillas, ¿vale? Porque hemos estado, obviamente estoy hablando de calle, 20 minutos, rampas y pendientes, pero ¿qué es lo que pasa? Yo cuando quiero trabajar ya las rampas y las pendientes, que ahora explico un poco otras cosillas que tenía que apuntar, lo hago por la de los garajes. O sea, la de los garajes que son a pie de calle, que son bajos, pues son muchos, eso tiene una pendiente muy alta, son ya a nivel top. Y digo, voy a ver cómo va la persona de anticipación y cómo le afectan un poco las expectativas, porque parece una tontería, pero luego a la hora de llevártelo a tratamiento es muy útil. Y en la primera que hemos pasado, pues le he dicho, ten cuidado, que está pendiente, es bastante no sé qué, que aquí tienes que tener mucho cuidado porque hay mucha pendiente, no sé qué. Como que yo he ido metiéndole un poquillo de miedo. La persona se ha ido cayendo hacia atrás una cuesta abajo. Es decir, la persona estaba corrigiendo en exceso. Lo ha hecho, ha bajado, ha subido y luego nos hemos ido a otra pendiente que más o menos era similar, un poco más larga, ¿vale? Y ahí ya le he dicho, tranquila, que esta pendiente es mucho más baja que la anterior, no sé qué, esta no tiene tanto riesgo, lo único que es más larga, pero no sé qué, y ahí la persona ni la he tenido que tocar. Entonces, que bueno, también ha podido ser entrenamiento, pero ahí te da una pista de, vale, yo con esta persona lo que no puedo hacer es atragantarla cuando llegue una pendiente. Hay mucha gente que con componente más frontal inhibitorio, cuando llega una rampa le tiene que decir, che, que ha venido una rampa, para, ¿sabes? Porque hay gente que tira hacia adelante. Entonces eso te da un poco las pistas de cómo tu propia información a la hora de trabajar te puede ayudar o no en eso. Y muchas veces en componentes cererosos todo este tema de anticipación y de expectativa, por todo eso que has comentado de disejecutivo un poco, de esa marcha disejecutiva, nos puede dar muchísima información. Así que son como pinceladas. Sí, evidentemente, el cerebelo es el gran centro de la entroalimentación y de la ejecución anticipada, ¿no? Entonces, pues como decía Manuel, es muy importante, no es una sugestión como tal, porque no es una sugestión, ¿no?
pero sí es cierto que si llevas la atención del usuario hacia una codificación que es más negativa en referencia a la tarea, bueno, pues normalmente se van a bloquear mucho más y van a hacer pues todos esos signos más cognitivoides que hablaba yo antes, ¿no? De bloqueo, de repente estar un paso muy corto y el tronco va para un lado y, en fin, como que se hacen un poco la picha un lío con ese tipo de, no quiero llamarlo sugestión, porque no es como la sugestión que no tiene una causa así anatómica definida, porque sabemos que el cerebelo, una de las cosas más importantes que hace precisamente es, bueno, pues cancelar los automatismos cuando la anteroalimentación y la retroalimentación no están yendo como tal, porque lo que viene a decir es bueno, que el automatismo tiene que frenarse porque ha pasado algo nuevo en el entorno, ¿no? Bueno, pues al final, frontal y cerebelo en eso colaboran mucho y como dice Manuel, si empezamos a meterles miedo a los usuarios o empezamos a llamarnos la atención mucho sobre las características negativas del enfoque, pues claro, se bloquean muchas veces y empeoran mucho la ejecución. Y al revés. También cuando se les dice, mira, si esto es como una cosa que ya has hecho tú antes, o esto, fíjate, o esto tú has hecho cosas más difíciles, no sé cuánto, o te llevas la atención fuera de la tarea, normalmente las ejecuciones mejoran. Y tenemos que dejar que sea la propia tarea la que recodifique, bueno, las creencias y las expectativas del paciente. Bien, ¿más cosillas o finalizamos la marcha? No, que queráis. Si quieres te digo los 3 o 4 que tengo aquí apuntar Cierra, rápido y así tampoco nos comemos mucho. No te preocupes. Lo primero, el efecto techo, que nos estaba hablando con el tándem. Yo personalmente, más que un tándem que le obligues al paciente a tocar, es decir, lo de la cuerda, prefiero una zancada, aunque sea una zancada rápida. Me parece un movimiento mucho más funcional. Te da más o menos una información similar, hablas un poco de estabilidad lateral de la pelvis, hablas un poco de cuando le cierras esa base, cómo camina el paciente, le estás forzando un poco, pero no es un movimiento tan extremo como el tándem, ¿vale? Yo personalmente me gusta más en ese sentido, me parece mucho más, dentro de le tengo que meter carga, me parece mucho más en ese sentido. Otro movimiento así un poco más de laboratorio que yo utilizo y les explico un poquillo en el seminario, la marcha atrás, ¿vale? Intentar caminar marcha atrás. Realmente eso no es nada funcional, pero bueno, le sacas un poco de su base, le obligas, te da un poco de información si el paciente como que alterna los pies, como que un pie sobrepasa al otro o no sobrepasa, y luego también te das cuenta un poco de qué estrategias funcionales utiliza el paciente para andar. Es decir, hay pacientes cerebelosos que tienden por un déficit de estabilización proximal y un déficit en cadenas anteromediales de inclinar mucho el tronco hacia adelante. Cuando tú inclinas mucho el tronco hacia adelante y tienes una estrategia de inclinación del tronco hacia adelante, cuando te piden andar hacia atrás, te están rompiendo por completo esa estrategia. Entonces, ahí ves un poco cómo es dependiente del paciente de la estrategia, si le meten mucho, si le da mucho la lata en ese sentido, si no, cómo gestiona ese cambio. Y bueno, te puede dar pistas para trabajar un poco en carga. Y luego, y ya termino, vale, yo ponía aquí un poquillo el tema de superficie inestable. Yo superficie inestable no iría tanto a colchoneta. Yo cuando quiero trabajar superficie inestable voy al parque que está enfrente de la clínica, que tiene es de tierra y tiene unos baches y unos hoyones tremendos, porque riegan y hace como el carrilillo y está ya los carriles marcados por donde va el agua. Me parece mucho más funcional. Y luego una cosa que sí es verdad que a los pacientes cerebelosos he visto que le cuesta una barbaridad, no sé si por el tema de anticipación o porque tienen una ligera pendiente lateral, ¿vale? Que es diferente a cuando obviamente las pendientes, si tú vas encarando la pendiente, los dos pies van a la misma altura, pero cuando tienes la pendiente lateral se cagan un poquito. Uy, no debería decir eso en público. Como que le cuesta un poco más. Lo de los pasos de cebra que están como con los puntitos que nivelan, como que cambia el suelo y ahora ya va haciendo como la cuesta hacia abajo del paso de cebra, como los pasos de cebra adaptados, pues eso tienen como una pendiente lateral que al cambio de suelo y al tener la pendiente lateral le suele costar bastante también. Entonces, bueno, pues son cosillas, son ideas que tengo yo por aquí. Y luego otra cosa, 2 cosas más. El historial de caída, ¿vale? ¿Y por qué se produce? Porque eso es súper importante. El paciente de no me he caído nunca o el paciente de me caigo una vez al mes y no tengo ni idea por qué. Me caigo, llego al suelo, me levantan y yo no tengo ni idea por qué me he caído, por qué no me he caído, qué ha pasado, ¿vale? También importante todo el componente de monitorización ahí.
Y luego, otra cosa que nos puede dar muchísima pista, el enriquecimiento propioceptivo de la marcha. Cómo influye la marcha con enriquecimiento propioceptivo. Si le meto peso, si le quito peso, si le pongo peso simétrico, asimétrico, si le pongo las gomas para darle mucha estimulación propioceptiva. Intento buscar cosas para ver cómo cambia la marcha. Me puede dar muchas pistas de cómo influye ese sistema propioceptivo dentro de la marcha como estrategia o bien de carga para el paciente o bien de facilitación de la marcha. Así que esos son más o menos lo que yo tenía por aquí apuntado. Muy bien, yo simplemente aportar que cuidado con el tándem, porque el tándem también carga mucho métrica. Aquí habría que hacer un buen análisis de la tarea, ¿no? Como dice mi amigo Pablo Duque, a que también le mando un saludo. Últimamente estoy saludando mucho en el podcast porque hay que saludar a la gente, ¿no? Que se ponga contenta. Y cuidado, porque decimos que es una prueba de coordinación o de equilibrio cuando la marcha en tándem y el tándem propio tándem ya tiene una componente de métrica importante, ¿no? Porque es importante dónde colocó el pie. Entonces, cuando una parte de la tarea es el dónde, cuidadito con la métrica, que muchas veces la podemos confundir con problemas del timing que no tienen absolutamente nada que ver y que fenotípicamente y semiológicamente son diferentes, ¿eh? Y hay personas que tienen muchos problemas de la métrica sin tener trastornos de la coordinación y al contrario, ¿vale? Bien, y también, como decía Manuel, cuidado con el historial de caídas porque también está el paciente que no se cae nunca porque no se mueve nunca. Y muchas, ¿vale? Cuidado con la evaluación del riesgo solo basándonos en el historial de caída en el sentido de ¿cuántas veces te has caído? Ninguna. Pero a ver si es que está todo el día sentado en una silla de esta que lleva hasta el apoyo posterior y las patas para arriba en medio tren de Lemburg y entonces cuidadito con eso. Bueno, Alex, pues si quieres aportar alguna cosilla y si no, pues nos vamos directamente a la VIP o a otro punto. ¿Estamos bien? Sí, por mi parte yo creo que podemos pasar a... Pues venga, vamos a la VIP. La VIP es otro de los puntos que se evalúan más bonitos, pero le solemos meter también carga de otros sistemas. Y aquí Alex sí va a tener muchas cosas que decir, porque hacemos una diferenciación normalmente entre la VIP con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Y hacemos una diferenciación de la VIP con las piernas abiertas y con las patas juntas, ¿no? Entonces, es interesante lo que he dicho antes de la dismetría en el tema del análisis de la actividad, porque muchas veces volvemos a lo mismo. Como que empezamos a sobrecargar sistemas que, bueno, que estamos intentando valorar una cosa y al final estamos metiendo carga de otra. Entonces, sobre todo es interesante el análisis semiológico de la prueba, ¿no? Así que si os parece, vamos a empezar con la VIP con ojos abiertos. Venga, Manuel, ¿qué has encontrado en general en la escala? Y ahora ya metemos la puntilla. Vale, yo aquí lo he dividido un poco sabiendo que es un fallo terminológico, ¿vale? Pero yo lo he dividido en VIPs estáticas, es decir, que a las que el paciente se le pide no hacer nada, luego VIPs proactiva y VIPs reactiva, ¿vale? Es decir, pues la primera, la estática, al paciente se le dice, tú estate quietecito ahí, ¿vale? Ponte en esta posición y no hagas nada, ni tú lo tocas, nada, ¿vale? Ese paciente está ahí completamente quieto. Luego Yo sí que opinarían los sistémicos de eso de quédate de pie y no hagas nada, como si quedarse de pie no fuera algo. Pero bueno, yo te entiendo. Es solo... He empezado diciendo que entendiendo que era un problema terminológico, que no podemos hablar de equilibrios estáticos ni nada. Si yo no lo digo por ti, para que nos entienda yo no lo digo todo por el ti. mundo. Yo lo digo por la gente del chat que luego me dan caña. Entonces, yo lo digo para eso. Que estamos basándonos en fenomenológicamente una VIP, que es la VIP y no hagas nada. ¿Vale? Es que si no, luego nos dan caña, que luego nos pasa como con Parkinson. A los que nos dan caña. No, pero si a mí me encanta que me den caña, ¿eh? No, A mí me encanta que me den caña en todos los aspectos. Es verdad que yo te vuelvo a decir. Yo te vuelvo a decir que yo estoy analizando las escalas y las escalas hablan de statics. Statics. Sí. Entonces estamos hablando muy de yo, stati, stati. Stati es stati. Eso. El bueno, Tati y la Tati. Y la Tati es también muy famosa. La Tati de Maracena. Quédate quieto, proactivo, lo voy a ignorar. Proactivo es haz algo en el sentido de, pues, toca el suelo, sube la mano, baja. Y reactivo es que hay un cambio en el medio y tú tienes que adaptar un poco ese equilibrio. O te doy un empujón, o ahora ya veremos como diferentes cambios reactivos, ¿vale? Y en el estático, pues sí se suele hacer un poco lo que dice Juan, la diferenciación entre ojos abiertos y ojos cerrados, ¿vale? Escala de normalidad, ¿qué es lo normal? Lo top, lo que ya te dan la máxima puntuación de equilibrio con ojos abiertos, ¿vale? En estático. Pues por aquí tengo la ICARS, ¿vale? La ICARS
te pide un monopodal de 10 segundos. No especifica con qué pie, es decir, con el pie que tú quieras. Un monopodal de 10 segundos ya es top en equilibrio estático. Y la Sara evalúa el tándem, ¿vale? Yo un poco la reflexión que les hacía en el seminario es que dentro de que los dos me parecen malas evaluaciones, prefiero un monopodal. Porque, bueno, el monopodal te puedes poner un pantalón, te puedes quitar un zapato. Manuel, pero de 10 segundos un monopodal, ¿no te parece ¿no te parece mucho tiempo de apoyo monopodal? O sea, tú te has puesto un Son 10 reloj segundos. 10 segundos de apoyo. A ver, yo soy un tío fuerte y lo hago, pero yo tengo muchos amigos que no te hacen eso con 39 años, ¿eh? ¿Y qué te digo, Juan? Yo lo que dice la Ya, escala, 10 ya. segundos. Si No, le te quieres estoy dar preguntando. pues hombre, Ahora le pero sacamos punta. Sí, venga, es que me he 10 pasado. segundos, Es 10 que segundos. me he puesto a sacarle punta antes de tiempo. Venga, sí, sí. No, a ver si me estoy yo equivocado. No, ¿Vale? no. Luego, cosillas que meten muchísimo. Analizan cuando estás de pie, que juntes las piernas y el número de oscilaciones, que es que si oscilas mucho, oscilas poco, eso es un poco a ojo de buen cubero. Luego hay otra cosa que, por ejemplo, miden, es que te ponen de pie y simplemente te dicen que te pongas como tú te pondrías y te miden la distancia entre los maleolos. En función de la distancia entre los maleolos, aquí en todo momento estás mirando base. Cuánto de base tienes, si te cierro la base, ¿qué haces? Si te abro la base, ¿qué haces? Un poco. Luego utilizan mucho si necesitas soporte para ponerte de pie solo, ¿vale? Si necesitas algún tipo de soporte. Luego la ver te mete 2 minutos. La ver lo que te evalúa es que estés 2 minutos de pie sin que necesites ni supervisión. Esa es el top, ¿vale? Que me parece también ahí 2 minutos. Te meten obviamente sus pies juntos, sus tándem, sus monopodales. Y luego, bueno, pues la vez lo que le mete un poco, pues son cosillas como base de sustentación, si tienes dolor o limitaciones, deformidades en los pies, te meten la fuerza de tobillo en analítico y de pelvis en lateral, cosillas de tronco, la alineación de tronco. Bueno, meten ahí cosillas en analítico que es como, bueno, pero ahí está. La verdad que este ítem en general está un poquillo flojo, ¿vale? También es verdad que estático, ojos abiertos, es como, bueno, quizás sea más útil ver al paciente moverse, pero esto es un poco lo que dicen. Bueno, estático ojos abiertos, pues al final no está mal. Lo que sí es cierto es que veo que hay una diversificación de factores ahí gordos, porque si te pones a medir distancia entre maleolos, habrá que ver mucha gente, vuelvo a decir, yo tengo amigos con las patas varas que juntan los tobillos hasta cuando las rodillas están separadas, y tengo también gente por ahí que juntan rodillas y son incapaces de juntar los tobillos, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que al final lo que estamos valorando es si vamos a función, vamos a función. Y si vamos a estructura, vamos a estructura. Pero meter factores estructurales en las valoraciones funcionales, al final, es decir, si nos ponemos a medir cosas, vamos a medirlas con el... Pero entonces no entremos en función, ¿no? Bueno, y en cuanto a la parte más vestibular, equilibrio puro de esta diferenciación con los ojos, ¿qué te parece? En general lo que ha comentado Manuel, ¿qué tienes que aportar un poco de todo este jaleo? Claro, en cuanto a tema vestibular, que estas escalas, pues es raro que metan temas, o sea, meten mucha carga en cuanto a ese tema de ojos abiertos o cerrados, que hay un niño, que no lo estamos maltratando, ¿eh? Parece que estáis despellejando un niño. Trabajando de cuidar con un niño seguro también. Que esto se carga mucho a nivel de cerrar los ojos, de cambiar a lo mejor base de sustentación y eso, pero no se mete mucho componente, sobre todo en este momento de estático, o giros de cabeza, o una actividad más funcional, como pues nosotros cuando estamos estáticos de pie, por mucho que eso no tenga sentido nunca, pero si en ese caso supuesto de que yo me vaya a tirar 2 minutos estando de pie, yo no voy a estar con un collarín cervical, ni voy a estar... Al final también hay que buscar una participación ahí, un movimiento de cabeza, una interacción con el entorno que no se está evaluando como mínimo, ni siquiera de forma analítica, de cómo estás de pie moviendo la cabeza, o cómo estás de pie... Se mide con los ojos cerrados, que al final es una situación en la que una persona como tú y como yo es poco probable que estemos. No sé si se me ha escuchado. Sí. Anda, dile a que dejen de darle golpes al niño. Hemos tenido en este podcast niños mamando, niños moviendo muebles, niños, y ahora tenemos niños chillando como si fueran psicofonías, que como se entere el Iker Jiménez, verás tú.
Así que cuidado con la psicofonía. Bien, yo sí estoy de acuerdo contigo y además creo que hay una variable ahí interesante que tiene que ver con el tema de lo que Manuel ha llamado así muy por encima, proactivo y reactivo, pero que eso es clave, que también un poco enlaza con lo que Alex comentaba. Es decir, muchas veces tendemos a pensar que hay que evaluar por separado la bipestática y luego la bipedinámica, y dentro de la bipedinámica diferenciar entre el proactivo, que es muevo una parte de mi cuerpo y no me caigo, ¿no? Y el reactivo, que es me mueve desde fuera y me caigo o no, ¿no? Para que la gente nos entienda rápido. Pero realmente, fijaros que las evaluaciones muchas veces no tienen en cuenta que realmente el equilibrio más complicado es el proactivo, es decir, porque, vuelvo a repetir, lo cerebeloso no es limpio siempre, ¿no? Y entonces, pues tenemos muchas veces problemas más de corte cognitivo, pues tipo desinhibiciones, problemas de atención, problemas de alternancia atencional en el sentido de que el paciente está pendiente de todo y ha perdido muchas veces la capacidad de automatización de esas reacciones posturales y entonces pues al final en vez de meterle una doble tarea de contar de 3 en 3 hacia atrás, lo que hay que meterle es tareas, como decía Alex, de ¿qué hago normalmente yo cuando estoy de pie? Pues cuando estoy de pie muevo los ojos, pero es que mover los ojos no es igual que mover la cabeza dejando los ojos fijos, ni que mover la cabeza mientras muevo los ojos, ni que mover la cabeza mientras hago un rastreo. Entonces, al final lo que nos va a interesar sobre todo es, vuelvo a repetir, si nos centramos en función no nos equivocamos nunca. Y es, cuando usted pone de pie a su marido, a su padre, a su hermana o a quien sea, y ves que se desequilibra, ¿cuándo se desequilibra? ¿Qué está haciendo cuando se desequilibra al ponerse de pie? Pues está cuando le llamo la atención y levanta la cabeza. O es que está, como decía Ale, está de pie y como no esté mirando un punto fijo, se cae. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son las que son interesantes de evaluar. Aunque pasemos nuestra escalita para poner nuestra puntuación, que queda muy bonita, pero desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de tratamiento, tenemos que profundizar en la semiología, ¿no? Entonces, como decía Alex, yo creo que no es tan importante la diferenciación entre tengo los ojos abiertos o tengo los ojos cerrados, que al final, ojos abiertos y ojos cerrados, lo único que están midiendo es la capacidad de compensación por parte del sistema vestibular y del visual en un caso y en el otro, pero, ¿vale? ¿Qué implica eso? Es decir, ¿el paciente cierra los ojos y vomita? ¿O abre los ojos y cuando mueve los ojos, qué hace? Es decir, ¿qué está pasando? Y yo creo que ahí es donde no nos equivocamos. Así que, Manuel, cuéntanos más cosillas si quieres y si no, pues pasamos a otra cosa. Y yo lo del monopodal de 10 segundos me parece mucho, ¿eh? ¿Qué te digo, Juan? Que soy muy guapo. Sí, no, al final un poco lo que miden todos monopodales, tándem, cerrarle pies juntos, es más o menos la santísima trinidad de la bipestática es esa. Son las tres que yo creo que también hay poco donde rascar porque al final creo que es más interesante lo que vosotros comentáis, de meterle un poco de, venga, el paciente que hace, no será lo mismo. Sí es verdad que, bueno, luego le incluyen un poco los ojos cerrados y si quieres pasamos un poco y te cuento que esto también es un poco chapucero, porque con los ojos cerrados la normalidad es que no oscile. Que no oscile, que esté con los ojos cerrados y no oscile. ¿Y los pies juntos o los pies separados? Pues normalmente le meten, ahí te lo puedo decir, creo que le meten pies normales. No hablan de los pies, ¿no? Porque es que la Santísima Trinidad es base, visión y tándem. Y yo creo que normalmente incluso puedes llegar. No, con pies juntos. ¿Ves? Por eso te digo que me sonaba que. Sí, pies juntos aquí, ojos cerrados. Es que pies juntos y ojos cerrados estamos valorando dos cosas completamente distintas. Por un lado, estamos midiendo la capacidad de sobrecarga propioceptiva, de equilibrio, llamémoslo equilibrio si queréis, desde un punto de vista de la regulación propioceptiva, y con los ojos cerrados lo que estamos metiendo es la capacidad de compensación vestibular. Entonces, si falla el vestibular y le cierran los ojos, ya va a haber problema. Pero es que si falla lo propioceptivo y le cierran los ojos, también va a haber problema. Y si le cierran los ojos y le cierran los pies, pues es que entonces ya no puedes discernir ni siquiera por dónde está compensando el usuario. Entonces, volvemos a lo mismo. Es que estamos hablando de equilibrio y nos estamos olvidando hasta de lo que me dio a mí mi profesor en primero de carrera sobre el equilibrio, que también le mando un saludo a Miguel Guirao, que era que el equilibrio era un trípode que dependía de los ojos, de lo propioceptivo y de lo vestibular, ¿no? Entonces, fijaros que hasta lo más sencillo que lo olvidamos y nos metemos, volvemos otra vez al análisis de tarea, volvemos a meter conceptos más fenomenológicos, más
estoy evaluando una cosa muy difícil, pero no estoy semiológicamente diferenciando componentes. Entonces, ¿para qué valoramos? Es decir, si no valoramos funciones ecológicas que nos sirvan para luego tratar esas funciones y tampoco estamos evaluando separando por componentes, pues estamos, bueno, sí, diciendo si el paciente puede estar de pie con los ojos cerrados. Vale, sí o no. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué se intitula eso, como dicen en mi pueblo? ¿No? Sí, al final, porque ten en cuenta que la TNP simplemente habla de esto de estable e inestable. Y ya está. Y luego, pues, la VER te habla de tiempo. Si está más de 10 segundos está bien, si está entre 3 y 10 segundos, regulero, ¿vale? Luego la VES mete ahí una cosa rara, que es que lo ponen en una rampa con inclinación y le cierran el ojo. Y ya está. Y ven cuánto tiempo aguanta. Por si te paras en la rampa del parking y cierras los ojos. No, es que no entiendo la tarea en sí, ¿sabes lo que te digo? No, es que no la puedes ¿Para qué le entender. metes No la puedes entender esa porque es mezcla que... de componentes? No, porque es que ahí ya estás metiendo... Ahí ya estás metiendo gestión de base, estás metiendo amplitud propioceptiva, estás metiendo visual, es que estás haciendo una mezcla. O sea, que es difícil que alguien no tenga algo tocado. Hombre, claro, volvemos a lo mismo. Esto es como lo de la extensión del dedo índice en agudo. Si te hace eso, ya no valoras el equilibrio. Es decir, bueno, y si ya te hace un tándem de 10 segundos en una rampa con los ojos cerrados, ya, ¿me entiendes? Pero volvemos a lo mismo. Eso, sensibilidad tiene muy baja y te va a dar un montón de falsos positivos que no tienen nada que ver con el equilibrio. Si es que para empezar, estamos valorando ahí de todo. Es que, ¿vale? Así que ahí No, y que tenemos... luego yo creo que también para nosotros también hay en expectativas cuando valoramos, también tenemos que ser lógicos. Es decir, si tú ves que la persona está fallando repetidamente en cosas más fáciles, no lo pongas a hacer cosas muy complejas de equilibrio, porque al final la recodificación que va a hacer, tú sabes ya perfectamente que con los ojos cerrados, si no te has cerrado los ojos normal, no te lo va a hacer en una rampa, ni te lo va a hacer. Entonces, no haga a la gente pasar más rato, porque al final va a recodificar en negativo, perdón, la persona se va a ir de la sensación de la valoración, no he hecho nada, lo hago todo fatal, todo lo que me han puesto no he sido capaz, entonces nosotros ahí obviamente tenemos que meter en carga determinadas funciones para ver cómo se gestiona ese sistema, pero tampoco hay que hacer daño en ese sentido de ir a por todas. Y bueno, luego sí, aquí sí creo yo que nos puede ayudar un poquillo más Alex, porque luego sí es verdad que aparte de la rampita del ojo cerrado, pues meten lo que es la CTSIB modificado, que yo esto siempre lo había llamado como la prueba de Romberg modificado. Lo que pasa es que también hay otra prueba que se llama Romberg, que entonces yo creo que le han cambiado un poco el nombre para no liarnos, o yo lo aprendí mal en su día, que es, le miras el equilibrio estático con los ojos abiertos en superficie estable, luego le miras con los ojos cerrados en superficie estable, luego ojos abiertos, superficie inestable, ojos cerrados, superficie inestable. Y ahí pues ya tienes un poco no la Santísima Trinidad, pero bueno, más o menos casi. Y bueno, se llama modificado porque hay otra que es como con un conflicto visual que me explicó a mí Ale en el seminario, pero yo no tenía ni idea de cómo era, que parece que le ponen como una papelera o algo en la cabeza. No, el de la papelera era otro. Madre mía, madre. Acaba de tener una revelación, ¿eh? Lo de poner una papelera en la cabeza. Que te lo explique Ale, que me lo Venga, Ale, explícamelo mucho, porque soy muy fan de la papelera en la cabeza, ¿eh? Mira que luego dicen que yo soy burro evaluando y tratando, Además, madre. lo más gracioso es que cuando me lo contó yo lo que pensaba, digo, entonces tienes que... De hecho, fue de lo primero que pregunté. Dije, pero entonces tienes que tener una papelera solo para eso. Digo, porque no le va a poner la papelera de... Claro. Lo mismo cambia un pañal y lo echa a la papelera y luego se lo pone en la cabeza. Sí, claro. Digo, entonces tienes que tener una papelera en concreto para eso, porque claro, pues no le va a poner cualquier papelera. Vale, lo de la papelera y lo del... Yo es que no me voy a poder aprender en la vida las siglas del test. Para mí ese test es el SOT, el test de organización somatosensorial, que luego se le cambió el nombre a Clinical Test, no sé qué. Pero ese test, como tú decías, sí que es verdad que se diferencia mucho el test de 4 ítems y el test de 6 ítems. Que el test de 4 ítems es el que tú has explicado de ojos abiertos, superficie estable, ojos abiertos inestable, ojos cerrados, superficie estable, ojos cerrados, superficie inestable. Y luego los otros dos ítems son con un conflicto visual que normalmente, vaya, esto se hace con un posturógrafo, que es un pedazo de mamotreto que
Que a mí los más antiguillos me parece una cabina telefónica, los más nuevos pues tienen una gafita de realidad virtual que pues, son un poquito más recogidos. Y lo que tienen, por explicar un poquillo así fácil, esa cabina más o menos lo que tiene es como una especie de dibujito, un paisaje como pues, un arbolito, un solecito y tal. Y la cosa que tiene el posturógrafo es que cuando tú te vas haciendo el balanceo, el ambiente que tú estás viendo se mueve en la misma amplitud que tú. Entonces te tiene ahí como que la visión no está negada del todo, pero sí que la visión te está dando una información incoherente con el balanceo que tú tienes, porque la visión te está diciendo que tú no te estás balanceando, por así decirlo, porque se está moviendo igual que tú. Entonces mete ahí como esa confusión ya que a una persona que tenga problemillas de gestión, pues a lo mejor ya la estás terminando de matar en ese tipo de pruebas. Pero sí que es verdad que pues en personas con daños más vestibulares o perfiles más crónicos, que sí que tengan una dependencia visual, pues sí que tiene mucho más sentido ese tipo de pruebas. Pero para una persona cerebrosa con todo el totum revolutum de gestión, anticipación y tal que pueden tener, pues eso ya para mí es una sobrecarga brutal. Y luego el tema de la papelera era por la prueba de la vertical visual subjetiva, que es una prueba que lo que mide es pues, cómo es o cómo de alineado con la vertical tiene la persona su propia verticalidad. Entonces, es una prueba de un cubo. Yo digo el cubo de basura, pero vale cualquier cubo en el que la persona pueda ponerse. Digamos, la persona pone la cabeza, o sea, mirando dentro del cubo, para que le quite un poco la referencia del entorno. Tú dentro del cubo dibujas una línea y por fuera lo que le pones es como le sacan. Yo lo he visto que le hacen como un tornillo y la atornillan como una cuerda para que haga como de plomada. Y entonces la persona alinea el cubo a la vertical que considere y tú por fuera, pues con la línea que está también dibujada por fuera y la plomada, sacas el ángulo y eso pues tiene unos rangos de normalidad y unos parámetros dentro de los cuales pues se supone que pues, la persona tiene desplazada su vertical visual subjetiva más o menos. Y por aclarar un poquillo del cubo, que parecía que estábamos aquí poniendo a degradar. Me he quedado picueto, que dicen en mi pueblo. Sí, sí. Manuel, ¿me dejas que te ponga el cubo mañana en la cabeza? Pero no se metía dentro, no se metía dentro, ¿no? Bueno, no sé, es como No, la se vertical. pone Claro, yo he delante. entendido. O sea, Sí, venga, a ver, el Ale nos va a hacer ahí ¿cómo es esto? el roleplay. El roleplay. O sea, tú tienes Madre el mía. cubo y tal, pues lo que haces es asomarte dentro del cubo. O sea, no te lo pones como una cosa. Manuel, que no te lo pones en la cabeza el cubo. Ya está. No, te lo pones. Pero vamos, yo creo, si alguien tiene por aquí, yo recomiendo tener un cubo limpio. Yo desde Sí, aquí Manuel siempre digo, quiere un dejo cubo ver, limpio en su pues vida. un cubo para eso, poner el cubo de la prueba. Además le tienes que hacer un agujero, Manuel, no vale cualquier cubo. Claro. Claro, es que. Manuel creía que le iba a poner el cubo como si fuera la máscara de Darth Vader al pobre paciente. Que de primera Y luego le iba a dar con un palo en el cubo. Es que yo me imagino en el centro de sinergia así, vamos, poniéndole un cubo a la criatura en la cabeza y luego dándole al cubo diciendo, pero Juan, esto no era así. y la vamos diciendo. Pero bueno, Juan, esto del cubo, esto era así, ¿no? Esto era para dislocarlo un poco. Bueno, nos ha quedado claro, ¿eh, Ale? La verdad que yo creo que ha quedado claro y bien, que la sigla al final del CTSIF y lo del cubo que yo creo que es interesante. Bien, pues vamos a dar otro pasito para no liarnos mucho. Si alguien quiere profundizar en la mecánica del cubo, pues podemos hacer un día un vídeo o algo así Que estudie. y que estudien, ¿no? Si alguien quiere que estudie, ya está, que se compre un libro. Ya está, que se compre un libro y que lo lea. Y vamos a pasar, o que se lleve a la a cenas, que es muy apañado. Se lo explica el cubo. Bueno, pues vamos a la sedestación. Manuel, venga, ¿qué nos cuenta de la sedestación? ¿Aquí hay cubo o no hay cubo? Sedestación, muy poco, ¿vale? Muy poco. Miren, oscilación, no oscilación. Ese es como el gol estándar, volvemos a lo mismo. La ver te mete ahí que el gol estándar es la sede sin apoyo, 2 minutos, sin ni siquiera supervisión. Si ya tienes que supervisarlo, si no te puedes ir muy lejos, ya le tienes que bajar puntos. Ya dependiendo si tú te puedes ir muy lejos, si lo tienes que supervisar. Dependiendo de lo tranquilo que te tome el café, claro.
Claro, depende de lo cerca que tengas que estar. Y luego la ves que, bueno, meta ahí una prueba un poco, bueno, vamos a llamarla más funcional, aunque yo creo que no tiene nada que ver con nada, que simplemente es que hagas inclinaciones laterales con los ojos cerrados y luego vuelvas y veas un poco a dónde te has quedado, ¿vale? Pero bueno, al final estás midiendo ahí demasiadas cosas. Sí, volvemos otra vez a la interacción vestíbulo-propioceptiva, que a lo mejor nos estamos cargando ahí un poco varios sistemas de una vez. Pero bueno, Pero volvemos a bueno, ello. entre dejarlo sentado 2 minutos parado y que vaya para un lado y vuelva. No, yo lo que no Bueno, entiendo muy bien es que si la criatura no se cae a los 30 segundos, ¿por qué se va a caer a los 2 minutos? Yo no me he encontrado nunca a nadie, o a lo nada, a mejor, ver, eso son o a 2 lo mejor que está minutos. La cansado. Verson siempre Es que yo ahí 2 ya no sé minutos. qué depende del equilibrio o de tronco, porque claro, yo entiendo que una persona que se va a caer por un problema de equilibrio se caiga pronto, pero que esté ahí 1 minuto 59 segundos quieto y se caiga a los 2 minutos, me parecería un poco raro, ¿no? No sé, pero bueno, entiendo que hay que poner un punto, ¿no? Que esto es como la memoria a corto 2 plazo y minutos. a largo plazo. 2 minutos. Bueno, también yo quería comentar 2 una minutos. cosa. 2 minutos justo. ¿Cuánto era, Manuel? Que no me queda. Quería comentar también en cuanto a las oscilaciones, Con el cubo de como el cubo, ¿no? Y si le pones el cubo en la cabeza, un poquillo menos, el que es más cubo. difícil. A ver Quería cuánto comentar, sí, quería comentar lo de los desequilibrios porque al final yo siempre le digo a los alumnos, mira, cuando un paciente se cae también es muy interesante valorar de alguna forma objetivo-subjetiva la gravedad de la caída. Y esto, por ejemplo, se valora de muchas maneras. Hay autores que proponen, por ejemplo, la escala dirigida a meta. Por ejemplo, valoran mucho cuál sería el primer punto de contacto con el suelo cuando el paciente se cae. Entonces, eso, por ejemplo, parece una tontería, pero no es lo mismo un desequilibrio en el que el primer punto de contacto es el culo, porque el paciente se cae de culo, que un desequilibrio en el que el primer punto de contacto son las manos, son los dientes o en la frente o el occipital. Entonces, fijaros cómo muchas veces entramos, y esto ocurre mucho con lo de la oscilación. ¿Qué es oscilación? Dijiste mientras clava tu pupila en la mía. Es decir, pues oscilación eres tú, ¿no? Ya está, es que tengo un problema de equilibrio, papá. Pues claro, si tengo un problema de equilibrio, oscila. ¿Cuánto es oscilar? Es decir, ¿cuánto se tiene que mover el paciente para que esté oscilando? Entonces, yo aquí sí mediría en sedestación otro tipo de factores, pues como pueden ser, por ejemplo, la dependencia de miembros superiores para la estabilización, si puede liberar un miembro superior, si puede liberar los dos miembros superiores, qué puede hacer con los miembros superiores cuando los libera, si puede hacer algún trabajo de métrica con miembros superiores o no, si puede estabilizarse en un miembro superior apoyado mientras con el otro está haciendo una tarea más de cadena abierta. Luego también hay que diferenciar la doble tarea en cuanto a requerimientos posturales en sedestación, porque no es lo mismo estar sentado y darle un golpe a un globo que estar sentado y enhebrar una aguja. ¿Me entendéis? Porque al final son dobles tareas posturales o posturomotoras, ¿no? En el sentido de la dificultad en el manejo de los grados de libertad de la tarea manual también va a tener que ver con la sedestación. Entonces, por eso os digo que muchas veces lo de oscila o no oscila es difícil de que sea funcional, porque yo lo tiraría siempre a tarea, lo tiraría, vale, ¿cuándo oscila? ¿Y qué es lo más difícil que hace? Sin caerse. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? Es la clave un poco. Y luego también es verdad que valorar en sedestación, hay factores de la sedestación que son muy importantes que muchas veces tampoco aparecen en las escalas. Por ejemplo, la altura de la sedestación. Por ejemplo, la cantidad de culo que hay metido en la sedestación, ¿me entendéis? Pero es una tontería. Pero no es lo mismo que la criatura esté con todo el culo metido en el asiento y que toque con los huecos popliteos el borde del asiento que esté sentado en el filillo con las con los isquios, ¿no? Entonces, todo ese tipo de factores al final son muy llamativos, son muy importantes. Y también, y fijaros, volvemos al cerebelo. Es que el cerebelo como anteroalimentador importante es que va a cambiar incluso que tú te coloques por delante o por detrás del usuario, aunque no lo toques, ya cambia la ejecución sentado. Porque cuando te colocas delante, ellos están mucho más seguros porque te están viendo. Y entonces pueden confiar más en sus reacciones posturales. Sin embargo, hay veces que tú colocas sentado a los usuarios y te colocas por detrás y te das la vuelta y empiezan a chillar como, a ver, como, quita, ponte, como diciendo, no te vayas atrás. Cuando en teoría la ejecución debería ser independiente de la posición del examinador, ¿no? Esto no es mecánica cuántica. En principio, la posición del examinador no debería importar, pero en cerebelo importa y mucho. Hay mucha gente que va caminando contigo y si vas guiándolos desde adelante, van caminando estupendamente y cuando te pones por detrás,
no hay forma de que caminen porque están más inseguros. Así que todos esos factores yo creo que enriquecen el análisis semiológico y aunque sean difícilmente objetivables en una escala, pues yo creo que pueden aportar mucho. No sé si tenéis alguna cosilla más que hablar de la sedestación. Yo quería añadir un poquito del tema del balanceo, que me parece que siempre el balanceo lo analizamos como de simplemente, pues, ¿hay balanceo o no hay balanceo? Y cuantificarlo un poco. Pero realmente no se analiza si ese balanceo es, por ejemplo, causa de riesgo de caída o no. No se analiza hasta qué punto ese balanceo es una estrategia de la persona también para manejar su propio equilibrio y darse un poco esa aferencia también que da ese balanceo de más o menos, pues ahora mismo estoy controlando, estoy en una posición, me voy moviendo, pero estoy dentro de unos rangos de normalidad. Se toma ese balanceo como una cosa de, ya está, si te balanceas es que no tienes equilibrio. Y yo muchas veces a las personas digo, es que si no tuviera el balanceo, a lo mejor estaría en el suelo, ¿sabes? Porque te hubieras ido para adelante y te hubieras quedado con los dientes en el suelo. El balanceo también es una... De hecho, y esto es importante lo que dice Alex, las personas que más se caen en sedestación no oscilan. Solo que se cae árbol va. Las personas que oscilan rara vez se caen en sedestación, por lo menos según mi experiencia. Cuando los veo oscilar es que les da tiempo por lo menos a decir, ¡ay! Que me voy, que me caigo, ¿no? Pero el que se cae, ese rara vez oscila, ese cae, ¡pum! Claro, como un árbol, yo digo como un hacha, sí, como un árbol. Y como aparte, una hacha india. Claro, es que para mí ese balanceo es la manifestación más pura del equilibrio de la persona. O sea, al final es como el cuerpo desplaza su centro de gravedad hacia un sitio y lo vuelve a llevar a otro y lo mantiene dentro de unos rangos. Entonces, se toma ese balanceo como una cosa patológica y como una cosa a disminuir 100%, y creo que esto es un poco como todo, hay que ver hasta qué punto es una estrategia de la persona, que se puede aprovechar o no se puede aprovechar, o hasta qué punto es realmente necesario trabajar específicamente en ese balanceo y en quitarle a la persona una cosa que puede ser una adaptación, una estrategia válida. De hecho, fijaros qué curioso que aquí no se hable de ojos abiertos y ojos cerrados, como si los ojos abiertos y los ojos cerrados no influenciaran en una sedestación. Es decir, es como, ya aquí da igual que yo no digo que se tenga que hacer, porque ya hemos estado hablando que antes en VIP ya lo de los ojos abiertos y ojos cerrados era como mucha sobrecarga, pero fijaros como esos sesgos que tenemos, ¿no? En VIP es importante que un ítem sea ojo abierto, ojos cerrados o pies juntos, pies separados, pero en sedestaciones que no oscile o que oscile más o menos, pero no estamos hablando ni de altura, ni de posición, ni estamos hablando de cuáles son los ajustes, como dice Alex. ¿Qué hace el usuario cuando oscila? Abre las manos, cierra las manos, se agarra, se apoya. Ese tipo de cosas quizás sean más interesantes en una sedestación que otras muchas. Y luego también hay que analizar qué hacemos en sedestación. En sedestación comemos, en sedestación nos vestimos, en sedestación hacemos ciertas cosas que quizá también sea necesario valorar más que la sedestación en sí. Es decir, la sedestación, a ver, desde el punto de vista puramente biomecánico, estructural, no sé cuánto, tiene unos beneficios evidentes, pero en la vida cotidiana la sedestación es para algo, es para ver la tele. Luego también hay que diferenciar entre la sedestación más activa y la sedestación más de reposo. Muchas veces también se le mete mucha caña a mucha gente en el sentido de que parece que no puede estar reposando en sedestación, que tienen que estar haciendo control de tronco todo el rato, cuando nosotros somos los primeros que en cualquier... echamos el sacro atrás y metemos una lumbares ahí y estamos colgados de la sedestación. Entonces, todo ese tipo de factores yo creo que son muy importantes y que al final también se tienen que tratar. Pues, y que creo que es muy subjetivo del sesgo que tenemos, que de repente colocamos a la gente sentada y lo único que valoramos es si se mantienen, si no se mantienen o si tiemblan. Y fíjate, Alex, qué interesante lo que decía antes. Hay muchos autores y mucha neurociencia del equilibrio que dice que las alteraciones del equilibrio vestibulares y cerebelosas se van a diferenciar principalmente en que las cerebelosas son una dismetría. No tienen el componente de problema de integración en la frentación y no sé cuánto, sino que al final es un problema más de timing. Entonces hay muchos autores que eso que tú comentas de la oscilación como estrategia, de cuánto oscila, cómo de larga es la oscilación y cuánto se sale antes de caerse, pues dicen que es vital entenderlo porque al final hacen como esa correlación, ¿no? Y dicen, al final los síntomas cerebelosos son todos dismetría. Esto lo dice mucho Yolanda, ¿no? Yolanda dice, en el cerebelo todo es dismetría. De una forma o de otra, hasta la lengua cándida es una dismetría. Y, ¿me entendéis? Las alteraciones del equilibrio son una dismetría.
porque al final lo que hacen referencia es a amplitudes, hacen referencia al timing, a cuándo corrijo, en qué momento. Entonces, por eso digo que hay que profundizar un poquito en la semiología pura porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Igual que no se valoraría igual un problema de vestido en una heminegligencia, en un problema prásico o en un problema inhibitorio, cuando el paciente realmente tiene el mismo problema en el sentido de que se viste mal o no se viste o no sé cuánto. Yo creo que los fisios muchas veces somos un poco de perogrullo, ¿no? Y nos ponemos a valorar el equilibrio con tareas de equilibrio que lo que menos tienen es de equilibrio porque, entre otras cosas, todavía no hemos definido qué es el equilibrio. O sea, no hemos hecho una definición operativa del equilibrio. Y estamos mezclando ahí semiología vestibular, propioceptiva, visual, de ajuste, de aferentación, de integración, y ahí quizá tenemos un problema porque estamos valorando equilibrio en personas que tienen una etiología muy distinta. Entonces, porque al final, si somos clínicos para evaluar, pero también para tratar, ¿no? Así que esto es muy chulo. Chicos, nos han dado las 8:05 de la tarde. No sé si os habéis dado cuenta. Y queda bastante. Hemos evaluado... Joder, mira que vamos rápido y que hemos dicho que íbamos a ser concisos. Pero hemos evaluado... ¿Qué hemos evaluado, Manuel? Equilibrio con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, sedestación, la marcha equilibrio... y ya está. Nos quedan muchas cosas. Yo creo que vamos a parar un poquillo, ¿no? Bueno, y si a la gente le gusta... Yo creo que está bien, ¿no? Para empezar. El siroco yo creo que tendrá que salir. El siroco tiene que salir. El siroco tiene que salir. Y yo también. Yo hoy tengo que salir también, ¿eh? Así que por mi salud mental voy a darme una vuelta por los pinares de Monachí, que es una maravilla. Y uno más corto de lo que solemos hacer, que la gente sí, y la semana que viene, si les ha gustado, pues hacemos la segunda parte. ¿Nos parece? Y si no, también... Y si no, si tampoco la hacemos y ya está. Y nos da igual, ¿no? No, hombre, que sí le gusta a la gente, Manuel. Luego vas por ahí y cuando la gente te dice que te conoce a Manuel Jesús Quintero del podcast, buena ilusión que te hace. Y ahora está ahí. Luego viene Manuel de los cursos por ahí que parece el Marc Anthony. Ahí, ay, me han reconocido. Una estrella de rock, ¿eh? Parece una estrella de rock, ¿ves? Ya se le ha cambiado la cara, ¿ya? ¿Ves? Estaba viendo aquí en Twitch, nosotros tenemos a 2 personas aquí metidas y aquí hay uno que tiene 93.000 personas. Hombre, yo entiendo que el que tiene... Yo creo que el que tiene 93.000 personas estará hablando de algo más entretenido que esto, seguramente. Pero bueno, tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo en el ciberespacio. Mira, Manuel. Manuel, ¿en serio te estás metiendo en el tweet de otro mientras nosotros estamos aquí en directo? Es que vamos. No, y le pones, te viene... Ah, vale. No estamos de visualizaciones. A ver si está con las muchachas que están estudiando. Que te gustan mucho a ti los vídeos en Twitch raros. No, creo que no hay. Mañana. A ver, espérate esta. Sí, mira, aquí hay una. Con ¿Hay una estudiando? 45. Ah, mira, pues eso está bien. Es que bueno, Manuel... no sé si es 1 a 1, que no le he dado. Bueno, da igual. Pero al final da igual que sea una que uno que une. El caso es que hay gente que se pone a estudiar y tiene no sé cuántos miles de personas viendo cómo estudia. Esto es cosas de... El mundo se va a acabar, os digo. Bueno. Por eso yo me voy a Los Pinos a pasear. No nos escucha a nosotros 6.000. Sí, es verdad. Nosotros tenemos casi 5.500 reproducciones al mes. Yo creo que tampoco nos lo esperaríamos, Manuel. Así que no nos vamos a quejar. Déjalo. Yo creo que nos escucharía un trocillo y tú dices, ¿esto lo escucha la gente de verdad? Claro, que tengamos algunos vídeos con más de 1.500 reproducciones, yo creo que ya es algo. Así que bueno, chicos, muchas gracias. La semana que viene, si la gente se queda con ganas de más, hablaremos de más cosillas, porque no hemos quedado en la sedestación, pero tenemos ahí un montón de cosas de reactividad en VIP, tenemos temas de deglución, de habla, movimientos oculares, cosas que se suelen relacionar con la ataxia, ¿no? Y que iremos desgranando como hemos estado haciendo esta tarde. Tened paciencia con nosotros, no somos youtubers, no somos streamers, somos clínicos, estamos ahí todos los días con 8 o 9 sesiones de fisioterapia neurológica, no nos pagan nada por esto, así que ya está. Algunos días con más ilusión, otros con menos. Ah, sí, algunos días con más ilusión, otros días con menos, algunos días se viene Manuel a desayunar, otros días no se viene, se come una fruta en la cocina allí solo, entonces tened en cuenta que tenéis que querernos. Cuando nos veáis por ahí, darnos un abrazo y un beso y querernos. Si os parece, vamos a cerrar con esa reflexión. Pues sí. Que la gente cuando nos vea nos quiera. Porque bueno, y que tenemos una colaboración pendiente con la CEFI. Ah, sí. Hay un artículo, hay un metaanálisis por ahí de Boita.
hay un metaanálisis de Boita que todo el mundo me está diciendo que tenemos que revisar. Y Manuel ya, mira, se está relamiendo. No sé qué habrá leído. Yo no lo he leído todavía, pero he visto por ahí... Sí, he visto por ahí que Javi Sánchez, por ejemplo, lo ha estado viendo. He estado hablando con Lourdes Macías también. En fin, que se viene una colaboración bonita. Que vuelva a las Cefis pronto al podcast, porque la verdad que las echamos de menos. Y son los capítulos, uno de los capítulos más vistos son siempre que viene la Cefis. Así que, chicos, bueno, Alex, muchas gracias. Segundo programa hoy. A ver si... Gracias a vosotros. Claro, a ver si esto se vuelve más frecuente. El Alex está muy contento, míralo. La Mode ya no se conecta ni a escucharnos. ¿Dónde está la Mode hoy? La Mode está hoy haciendo exámenes para el sábado. Uy. Ah, vale, entonces déjala. Déjala. Está haciendo exámenes para el sábado. Sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Que el movimiento os acompañe. Nos vemos dentro de unos días para terminar el análisis de valoración de la Ataxia 2, si queréis, le podemos decir. Y bueno, también invitamos a todo el mundo que escuche el primer programa que quiera participar, porque se una a nosotros aquí en nuestras divagaciones, nuestras tonterías y nuestro ratillo aquí de terapia de grupo y de intentar aportar un punto de vista distinto. Siempre desde, bueno, pues desde un poco los mamarrachos que somos, desde el humor, desde intentar tomarnos las cosas, que nadie piense que es que nos reímos de las escalas o que nosotros no hemos publicado ninguna escala, con lo cual le tenemos mucho respeto a la gente que publica escalas. Yo eso, mucho respeto porque sería algo que no haría nunca. Entonces, como al que hace triples saltos mortales para atrás, todo mi respeto. Porque no, o el que sabe pintar, o el que sabe... Entonces, nosotros solamente, pues, mamarrachamos un rato. Pero lo hacemos con buena fe y con cariño. Venga, pues hasta luego, nos vemos. Adiós, adiós. Hasta luego.